escucharlo, él se considera el más viejito del grupo. Sin embargo, esta nueva dirigencia tiene y posee cuadros jóvenes, como el caso de nuestro compañero Andrés, y Cita, que son parte de la dirección nacional, que son nuestros concejales ahora. Nuestra dirección oscila ahora entre compañeros y compañeras de 30 a 35 años, todos profesionales, todos formados en la academia. Por ejemplo, Cita es profesora de la Universidad de Simón Bolívar, Andrés tiene su preparación tanto aquí en el país como fuera, y bueno, y muchos otros compañeros que si me pongo a hablar de uno en uno, pues vamos a acabar el tiempo, ¿no? Recibo un saludo de nuestro compañero presidente Gustavo Vallejo, que está por incorporarse a la reunión, bueno, un poco dándoles la bienvenida a este espacio. Como les digo, es un partido del pueblo fundado por artesanos, por campesinos, por estudiantes, y que estamos nosotros en esa dinámica, ¿no? Que sea un espacio abierto para todas estas iniciativas, estos proyectos, estas propuestas que hay desde la ciudadanía, desde los sectores organizados, las asociaciones y todos pues, los colectivos que se están vinculando. Entonces, de mi parte, pues qué chévere que se haya incorporado. Este es un espacio, como digo, para que ustedes gusten, necesiten, coordinamos, y pues se les facilitará las instalaciones, ¿no? Para las reuniones que ustedes tengan, los talleres y todo lo que ustedes necesiten se someten. Eso de nuestra parte, y muchas gracias por esta pequeña intervención que me han permitido darles. Y pues sigan, compañeros, yo voy a estar un poco entrando y saliendo porque estoy con algunas otras actividades, y pues bienvenidos y bienvenidas todos. Gracias. Muchas gracias. Okay. Gracias. A la orden entonces. Bien, compañeros. Esta matriz refleja 22 años de trabajo, ¿no? ¿Cómo? Entonces, en estos 22 años, entendimos que era necesario considerar estos 6 aspectos para poder delinear una propuesta que permita asegurar un buen uso de la base de recursos naturales que tiene el país, con la integración de la sociedad local como codueños de estas estructuras productivas industriales, ¿no? Y que eso permita en todo caso garantizar y mejorar las condiciones y calidad de vida de la población a nivel nacional. Esta propuesta tiene un enfoque con atributos para manejo de bases de recursos sustentable, sostenible, resiliente, pertinente y rentable. Son los 5 atributos los que garantizan de que el recurso no va a ser depredado y que los proyectos van a tener un largo plazo en su implementación en beneficio de los grupos locales involucrados en el mismo. Yo diría que de los 6 aspectos, todos son importantes. Ninguno es más importante que el otro. Y todos deben ser considerados para poder impulsar este tipo de proyectos en base a la matriz Asombora-Viscosi. El punto 1, ordenación del territorio, se conjuga con el Código Territorial, que es la ley que se aprobó y que sobre esa base permite desarrollar planificaciones de mediano y largo plazo en el territorio. Ese enfoque territorial lo bueno es que tiene una proyección académica y vivencial. Entonces, académicamente permite manejar hasta 22 variables del territorio. Vivencial en la experiencia que la gente tiene en el manejo o en su actividad cotidiana, ¿no? Y en el manejo de recursos naturales de la zona. Sobre la base de esas potencialidades, pasamos al punto 2 para identificar las potencialidades y los recursos claves que hay en ese territorio y que van a ser sobre los cuales se dirija todo el proyecto productivo para beneficiar a los involucrados en el mismo. Por eso el siguiente paso es crear la estructura social productiva, que va a estar de acuerdo con las leyes del país, ¿no? Por ejemplo, sociedades anónimas,
o grupos de productores en base a la economía social y solidaria. Una vez que está toda esa fase, entramos a la fase del diseño del proyecto, ¿no? En ese diseño, lo interesante es manejarnos con opciones de tecnologías punta, tecnologías que permitan el desarrollo de procesos productivos con bienes de alto valor agregado y también eficientes en el manejo de la materia prima. Sobre esa base hay que establecer los impactos ambientales, sociales y también económicos que el proyecto va a tener incidencia en el medio. Y sobre todos estos aspectos a considerar, definimos el plan y el modelo de negocio. En este modelo de negocio es donde nosotros, en este modelo de la viscosa, con esta matriz, buscamos de que todos los pequeños y medianos productores sean codueños de los bienes de producción, o sea, de la industria en cada uno de ellos. Y así vamos a lograr de que podamos hacer un trabajo coherente a nivel del territorio y a nivel de todo el país. Podemos ir revisando cada uno de los ítems para tener una idea de qué aspectos vamos a tener. El Ecuador, más o menos durante casi 50 años, con el apoyo de la Ostrom, que era una entidad del gobierno holandés de ultramar, ellos hicieron un levantamiento de más o menos 22 variables en el territorio ecuatoriano. O sea, revisaron el tema geológico, edafológico, clima, vegetación, formas de uso del territorio. Pero toda esa información se fue compilando y teníamos entonces 22 mapas, ¿no? Donde georreferenciaban y definían el uso de cada una de del territorio. El punto es que al llegar a la presidencia el gobierno de Correa, tomaron experiencias que estaban desarrollándose en el tema territorial en España, que tenían ellos más de casi 25 años en ordenación territorial, y eso lo hicieron ley en el Ecuador. Pero el punto era de que académicamente, si nosotros como país no tenemos un modelo válido para analizar todas esas 22 variables e integrarlas, nuestros planes no iban a salir bien, porque no había personal especializado en el país, tanto para la elaboración como para la calificación de eso. Entonces se le encarga ese trabajo a los GATS. Entonces de pronto las juntas parroquiales, los municipios, los consejos provinciales tenían que tomar decisiones sobre la validez de esta propuesta territorial, pero sin conocer. Entonces realmente el resultado no fue lo mejor, ¿no? Porque faltaban metodologías para eso. Nosotros en la Universidad de Esmeraldas, en los cursos de maestría, más o menos 300 maestrantes en diferentes momentos, trabajamos con ellos en el desarrollo de una metodología de variables múltiples, o sea, cómo las diferentes variables podíamos desarrollar un proceso de calificación, de ponderación y de articulación, para sobre esa base poder llegar a definir el uso del territorio. Ese modelo permitió entonces, más adelante, que todas esas variables ayuden a definir, claro, cómo debería ser utilizado y para qué, más que nada el para qué, esa zona o ese territorio. Sobre esa base, entonces, pasamos a elaborar mapas temáticos y definir referenciadamente estas zonas sobre las cuales podíamos implantar los proyectos productivos preestablecidos. Por ejemplo, esto lo aplicamos en la provincia de Sucumbíos, donde las autoridades locales permitieron que se aplique esta metodología. Y es una de las pocas provincias donde en los planes territoriales se define con claridad la zona para el manejo forestal, que es el proyecto Baraviscosa, que es un proyecto básicamente forestal. Pero también se definen zonas agrícolas, zonas de otros usos, pecuarias, etc.
hay un modelo matemático ahí sobre cómo es el proceso de integración para definir entonces las diferentes zonas de trabajo en base a ese modelo matemático. En Sucumbíos encontramos que dentro de esta zona forestal, que más o menos abarca en la zona casi el 400.000 hectáreas, o sea, la provincia tiene 1 millón de hectáreas. De ese 1 millón de hectáreas, más o menos el 50% están declaradas como zonas protegidas, parques nacionales, reservas ecológicas. Y parte de lo que queda para lo productivo, la mayor parte tiene que ver con el tema forestal. Una vez que entramos a analizar la zona forestal, encontramos que una especie, en este caso, ¿no?, se comportaba de manera óptima, estaba en sus climas climáticos, en su mejor nivel y tasa de crecimiento. Entonces esta especie, por tener esos altísimos grados de rendimiento y de productividad, fue la que consideramos válida para el desarrollo del proceso industrial, en el caso del proyecto de la viscosa. Inicialmente íbamos a ir por el lado de la producción de papel, porque este árbol, el 80% del volumen de madera es celulosa. Perfectamente nos iba a servir para hacer papel, y el Ecuador es un país importador de papel para cajas de cartón y todo eso. Luego de esa primera fase, luego encontramos que tecnológicamente, con esa misma fibra, podríamos ir hacia el mundo de la nanotecnología, o sea, esa fibra, hacer un proceso de hidrólisis ácida para sobre esa base poder tener entonces un líquido iónico, y con ese líquido iónico sustituir al plástico. Es como un pseudopolímero. Y con eso elaborar todo tipo de envases biodegradables y productos derivados de lo que se hace con el plástico, hacerlo acá en base a la celulosa. Inclusive podemos hacer tela como el rayón, que es una tela que utiliza celulosa para su proceso de elaboración. Entonces, en el caso de Sucumbíos, consideramos de que esa especie, la jacaranda copaya o arabico, era el recurso clave con el cual íbamos a desarrollar toda la propuesta productiva e industrial, ¿no?, con la gente. En este momento, en base a todo este análisis, ya tenemos en la zona entonces un volumen de materia prima lista para el proceso productivo industrial, con el cual el proyecto se va a iniciar y va a ir avanzando en el desarrollo de todos estos bienes de producción. Sigamos al otro ítem. Entonces, esta es la parte territorial, ¿no? Ordenación del territorio. Ya, y ahí entonces, una vez que tenemos el territorio, la definición del recurso clave, definimos estos atributos, ¿no?, que preferimos trabajar con especies nativas, en el caso de la selección del recurso clave. ¿Por qué nativa? Porque generalmente las plantas introducidas pueden ser susceptibles de ataques de plagas o enfermedades que destruyen posteriormente todos estos cultivos. Está pasando eso con la palma africana, por ejemplo, ¿no? Casi la palma africana 30 años y ahora está siendo atacada por un virus que afecta la estructura de crecimiento de la palma y la está eliminando. Entonces hay millones de dólares que van a perderse en las plantaciones de palma africana. Si es nativa, tenemos mejor control, por la naturaleza controla mejor ese tipo de inconvenientes. Tenemos una rápida renovación. Hay especies, por ejemplo, en estas zonas, que su tasa de renovación es lenta y requieren periodos de rotación mucho más largos, ¿no? A veces requieren periodos de rotación de 20, 40, 100 años. En cambio, con esta especie, nosotros buscamos una rápida renovación y escogemos los que entre 5 y 10 años están renovándose y podemos tener una perspectiva de productividad mucho más interesante, ¿no? Que al momento de instalar el proceso de producción, no artificialicemos el medio de manera irreversible.
A veces para montar un cultivo eliminamos lo que hay y desarrollamos otro cultivo, y eso implica el uso de muchos fertilizantes, agroquímicos. Entonces tenemos que evitar artificializar el medio. La idea es que la especie con la que vamos a trabajar utilice de la manera más óptima todas las energías ambientales, hasta el punto de que al utilizar estas energías ambientales de manera óptima, las tasas de rendimiento sean las mayores posibles. En la jacarandá, por ejemplo, la jacarandá diariamente crece por lo menos unos 3 centímetros al día. Una tasa rápida de crecimiento que tiene. Por lo tanto, la productividad es elevada, ¿no? Eso lleva a que los costos de producción sean lo más bajos posible. Porque estamos utilizando el sol, la lluvia, el viento, las energías de la zona, el agua, para que la productividad sea mejor. Entonces nos cuesta menos producir, tanto en esfuerzo humano como en recursos como fertilizamiento y otro tipo de actividad. Entonces bajamos los costos de producción y buscamos una mayor tasa de rentabilidad. La idea es que el bien que vamos a desarrollar como recurso clave tenga proyecciones para obtener bienes que tengan mercado a nivel global. Por ejemplo, cuando entramos a la línea esta de los biodegradables, entonces el mercado es realmente amplio. Excluimos el plástico. Que ya exista cierta información sobre prototipos de la tecnología a utilizar. Hay que ir innovando, pero es bueno ya trabajar con aspectos que ya están siendo desarrollados, hasta el punto de estar más seguros de que vamos a tener la tecnología para cada uno de estos casos. Que la información sobre la especie sea muy abundante, o sea, que existe investigación sobre el recurso clave a utilizar, porque desarrollarla va a tener un costo muy elevado. Nosotros en el caso de Jacarandá Copaya nos tocó invertir mucho en tecnología, digamos en información, porque nos tocó contratar universidades del exterior para poder hacer estudios sobre longitud de fibra, diámetro de fibra, etc. Lamentablemente en el Ecuador no hay inversión en investigación. O sea, si uno ve el presupuesto nacional que le dan a las universidades, generalmente la investigación es una inversión mínima. En el caso de la viscosa es anecdótico. Nosotros invertimos y nos multaron por haber invertido en investigación. El SRI no nos aceptó los recibos de las universidades del exterior. Entonces nos pusieron como que no hubiéramos hecho ese gasto y nos multaron. Pero había que hacerlo, ¿no? Que existan recursos humanos capacitados en este tipo de actividades, ¿no? Y que la academia siempre esté presente en los procesos de desarrollo de la investigación. Esos más o menos son los atributos que consideramos necesarios para la identificación del recurso humano. Claro, en el Ecuador hay dos opciones. La una es la economía formal, entonces nos lleva a las sociedades anónimas, ¿sí?, a las compañías limitadas. La otra es la estructura social solidaria, ¿no?, que nos lleva a las relaciones de producción. Lamentablemente para las asociaciones no tienen mucha capacidad de inversión, o sea, son como para proyectos de subsistencia. Por eso la idea y más seguro es trabajar a nivel de las compañías anónimas o las sociedades limitadas, porque esa tiene más seguridad en cuanto a inversiones de cierto nivel, ¿no? Nosotros consideramos de que se pueden trabajar con las dos, pero
más apropiado es trabajar con las compañías anónimas a nivel ya del sector productivo tradicional. De ahí, a nivel de otras que no sean jurídicamente válidas, no es muy conveniente porque son muy débiles ya en su tejido para lo productivo. Se quedan más en otras áreas como para consecución de otro tipo de servicio, ¿no? Para lo productivo hay que ir a estas estructuras ya registradas para ese caso. En este caso, el tema de la Superintendencia Económica Popular Solidaria crea también limitaciones, montos y todo. Exacto. En capital, entonces, debería ser una opción, pero está limitada por la normativa de las emblemas que no provisional. Claro, le quedan como para subsistencia, ¿no? Proyectos muy pequeños. Avancemos al otro. Desde el otro viene el diseño del proyecto, ¿no? Entonces, en el diseño, que contemple todos los aspectos relacionados con la parte tecnológica, la parte económica y con el análisis de todos los aspectos que tienen que ver con los impactos ambientales. Para este diseño de estos proyectos ya tiene que hacérselo con gente especializada, que realmente puedan hacer una propuesta que sea válida y congruente. En el caso de la viscosa, pues nosotros lo tenemos como un proyecto provincial que abarca varias juntas parroquiales, varios cantones, y este es de gran envergadura, ¿no? Un proyecto de más o menos, su dimensión es bastante grande. Entonces ahí está todo el tema del territorio, está todo el tema de la materia prima, todos los aspectos productivos y también el aspecto económico y financiero. Ya son proyectos a nivel de diseño y de ejecución, o sea, hay que ir a ese nivel para poder asegurarnos, ¿no? De todo el proceso. Vemos ahí, en el caso de la pulpa, ¿no? Por ejemplo, nosotros, para el caso de la pulpa, solo tenemos pensado el trabajo con pinos, eucaliptos, que son especies de zonas templadas. Cuando se hace la introducción de estas especies tropicales, como la Carandaco o la Melina arbórea, entonces ya el diseño un poco se adapta al territorio nuestro, ¿no? Porque los pinos y los eucaliptos realmente tienen más información, pero son especies que finalmente en nuestro medio no son nativas, no son especies introducidas. Si nosotros esperamos que este proyecto de azófara viscosa permita generar por lo menos unas 40.000 plazas de trabajo en la zona, en todas las diferentes actividades, tanto producción de materia prima como procesamiento industrial y todo el tema para comercialización. Ahí está el modelo. Entonces, los productores de materia prima, la fase de procesamiento de la celulosa, pero como les dije originalmente, la idea es que quienes son productores también sean los involucrados en el proceso de procesamiento industrial de la celulosa. El tema financiero ha sido bastante complejo, pero creo que en la medida en que tengamos leyes apropiadas puede ir mejorándose esa opción, ¿no? Para desarrollar con facilidad todos estos procesos de financiamiento de este modelo de negocio. Veamos el otro ítem. Los impactos ambientales. En el caso nuestro consideramos de que esas, por su alta tasa de productividad, son las ideales para estos procesos productivos industriales. Son mucho más rentables que utilizar como otro tipo de especies.
La idea es que los dueños de la tierra sean los productores y a su vez los dueños de la industria. Yep. Claro, Pongo el 6. el 6. Este es el plan de negocio para ahí tener una idea clara del modelo de inversión y las diferentes tecnologías a utilizar y todo. Entonces ahí prácticamente hemos cubierto las 6 aspectos que consideramos necesarios dentro de este modelo de la viscosa para tener el diseño completo del proyecto implementado. Sobre esta base, entonces ahora sí entraríamos a analizar lo que potencialmente podríamos hacer en el caso de Esmeralda. Una propuesta que... Sí.